Era una tarde soleada y cálida, cuando decidí que era el momento perfecto para organizar una fiesta sorpresa para Javier. Su cumpleaños se acercaba y, aunque siempre celebrábamos juntos, este año quería que fuera especial. Me sentía emocionada, pero también nerviosa. La idea de que todo saliera perfecto me mantenía en vilo. La casa estaba llena de globos de colores y serpentinas que había colgado con todo mi empeño. Cada rincón estaba decorado con luces brillantes que parpadeaban suavemente, creando una atmósfera festiva. Clara, ¿estás segura de que no le vas a contar nada a Javier?, me preguntó mi amiga Laura, mientras ayudaba a colocar la mesa. Por supuesto que no. Quiero que sea una sorpresa total, respondí, con una sonrisa nerviosa. Además, he planeado que lleguen todos sus amigos. No hay manera de que sospeche. Mientras organizaba la comida y las bebidas, mi mente no podía dejar de pensar en lo que significaba esta celebración para nosotros. Javier y yo habíamos pasado por mucho juntos, y aunque nuestra vida parecía perfecta, siempre había una pequeña inquietud en mi interior. Pero no iba a dejar que esos pensamientos me distrajeran hoy. A medida que los invitados empezaron a llegar, la música llenó el aire y las risas resonaron en las paredes de nuestra casa. Javier llegó un poco más tarde, y su rostro al ver a todos sus amigos reunidos fue impagable. Estaba radiante, con ese carisma que lo caracterizaba. No pude evitar sonreír al verlo tan feliz. «Clara, no puedo creer que hayas hecho esto», exclamó, abrazándome con fuerza. El olor a su colonia y la calidez de su abrazo me hicieron sentir bien, pero al mismo tiempo, noté que Alejandro, su mejor amigo, estaba observándonos de cerca. «¡Feliz cumpleaños, hermano!», gritó Alejandro, levantando su copa en un brindis. «Hoy celebramos por ti». La noche avanzó y a medida que la fiesta se animaba, empecé a notar una química extraña entre Javier y Alejandro. A veces, cuando creía que no los estaba mirando, intercambiaban miradas que me hicieron sentir, por un momento, como si estuviera de más. Intenté sacudir esos pensamientos de mi mente. No podía hacer eso. Eran amigos de toda la vida. Siempre habían tenido una relación cercana. «Clara, ven a bailar», me llamó Javier, rompiendo mis pensamientos. Me tomó de la mano y me llevó al centro de la sala, donde la música sonaba más fuerte. Pero incluso mientras bailábamos, no podía ignorar cómo Alejandro se movía en el fondo, como si estuviera a la espera de un momento. Me sentí como si estuviera flotando entre la risa de los amigos y la música, pero también en un mar de inseguridades. Más tarde, decidí ir al baño para refrescarme. Necesitaba un momento a solas para reunir mis pensamientos. Pero al abrir la puerta, me sorprendí al encontrar a Alejandro allí, mirándose en el espejo. Su expresión era seria, pero cuando me vio, se iluminó. «Vaya, Clara. No esperaba verte aquí», dijo, sonriendo. Su voz tenía un tono que me hizo sentir extraña. Sí. Solo necesitaba un respiro, respondí, intentando mantener mi compostura. «Siempre has sido una persona increíble», dijo de repente. «Javier tiene mucha suerte de tenerte a su lado». Me quedé en silencio por un momento, sorprendida por su elogio. «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho». La tensión en el aire se volvió palpable. Su mirada era intensa, y por un instante me sentí atrapada. Pero rápidamente me sacudí esos pensamientos y, con un gesto nervioso, me di la vuelta. «Bueno, no quiero hacerte perder tiempo. La fiesta te espera», dije, intentando salir de la habitación. «Claro, solo... cuídate, ¿sí?», respondió, y su voz tenía un matiz diferente, como si intentara decirme algo más. Salí del baño, sintiendo que el ambiente se había vuelto más denso. La música seguía sonando, las risas llenaban el aire, pero algo había cambiado.
En mi mente, las palabras de Alejandro resonaban, y aunque sabía que debía concentrarme en la celebración, una parte de mí no podía evitar preguntarse qué significaba realmente esa interacción. La noche de la fiesta dejó en mi mente una mezcla de emociones que no podía sacudirme. Me senté en el sofá, con una copa de vino en la mano, mirando la luna a través de la ventana. La conversación que había tenido con Alejandro en el baño resonaba en mi cabeza como un eco persistente. Su elogio, tan inesperado y sincero, había encendido una chispa que sentía que no podía ignorar. No era más que un cumplido, Clara, me repetía una y otra vez, intentando convencerme de que no significaba nada. Pero, ¿por qué entonces? Mi corazón latía más rápido cada vez que pensaba en él. Al día siguiente, mientras Javier se preparaba para salir a trabajar, mencionó casualmente que Alejandro estaba atravesando problemas personales. Parece que su relación con Carla no va bien, dijo, con un tono de preocupación en su voz. Deberíamos invitarlo a cenar algún día, ¿no crees? Mis instintos de mujer solidaria se activaron al instante. Sí, claro, respondí, sintiendo un pequeño impulso de ayudar a Alejandro, pero también una punzada de culpabilidad por la forma en que su nombre me hacía sentir. Después de que Javier salió, me encontré sola en casa, pensativa. La idea de invitar a Alejandro a salir, aunque fuera solo a un café, comenzó a formarse en mi mente. Es solo un café, Clara. No tiene por qué significar nada, me dije, intentando calmar mi creciente ansiedad. Pero, a medida que la mañana se convertía en tarde, la duda se asentó en mí como una sombra. ¿Sería un error? ¿Debería realmente estar haciendo esto? Finalmente, decidí enviarle un mensaje a Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Te gustaría salir a tomar un café esta semana? Me enteré de que estás pasando por un momento difícil, y pensé que podría ayudarte a distraerte un poco. Con un nudo en el estómago, envié el mensaje y esperé una respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara. Claro, Clara. Me encantaría. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Su respuesta fue rápida y directa, y eso solo aumentó mi ansiedad. La mañana siguiente, me preparé con esmero. Elegí un vestido que me hacía sentir segura, aunque la culpa seguía acechando en un rincón de mi mente. Es solo un café, repetí para mí misma mientras me miraba en el espejo. Sin embargo, cada vez que pensaba en ver a Alejandro, mi corazón se aceleraba. La idea de estar a solas con él me llenaba de nervios y emoción. Cuando llegué al café, mis manos estaban sudando y mi mente corría. ¿Qué estoy haciendo? Me pregunté mientras buscaba una mesa en la terraza. De repente, lo vi llegar. Alejandro apareció con una sonrisa que hizo que el mundo a mi alrededor se desvaneciera por un momento. Clara, dijo, acercándose. Qué bueno verte. Su voz era cálida, y en ese instante sentí una conexión innegable. Hola, Alejandro, respondí, tratando de mantener la calma. Espero que no te incomode que te haya invitado. Él se sentó frente a mí, y al instante, la tensión en el aire se volvió palpable. Para nada, de hecho. Lo necesitaba, dijo, mirándome a los ojos. Es bueno hablar con alguien que realmente escucha. La conversación fluyó como un río, tocando temas variados, desde recuerdos de la fiesta hasta nuestras vidas personales. Alejandro me hacía reír de una manera que hacía tiempo no experimentaba. En esos momentos, me olvidé de Javier y de la culpa que me acechaba. ¿Sabes? Siempre admiré lo fuerte y decidida que eres, dijo Alejandro, y esas palabras me hicieron sentir un cosquilleo en el estómago. A medida que el café se enfriaba, me di cuenta de que había algo más que simple amistad en su mirada. Pero rápidamente recordé a Javier y el compromiso que teníamos. No debería estar haciendo esto, pensé, sintiéndome abrumada por la confusión. Sin embargo, no podía negar la atracción que sentía hacia Alejandro.
una atracción que crecía con cada risa y cada mirada. Clara, me alegra haber salido contigo, dijo Alejandro, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Es agradable hablar con alguien que entiende. Su voz era suave, y en ese momento me di cuenta de que estaba en un terreno peligroso. Sí, lo es, respondí, sintiendo que mi corazón latía con más fuerza, como si estuviera a punto de cruzar una línea que no podía deshacer. La terraza del café tenía un aire despreocupado, con el sol brillando suavemente a través de las hojas de los árboles. Me senté frente a Alejandro, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. La conversación fluía con una naturalidad que me sorprendía. Era como si me conociera de toda la vida, y en esos momentos me olvidaba del mundo exterior, incluso de Javier. ¿Y tú, Clara? ¿Qué es lo que realmente te apasiona?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante con interés genuino. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y sentí que una chispa se encendía entre nosotros. Bueno, siempre me ha encantado la fotografía. Capturar momentos, emociones. Es un poco como contar historias sin palabras, respondí, sintiendo mi voz vibrar con entusiasmo. Eso suena maravilloso. La fotografía puede ser un reflejo de lo que somos, de lo que sentimos, dijo él, sonriendo. Deberías mostrármelo algún día. Me reí, sintiendo mis mejillas sonrojarse. Tal vez, aunque no soy tan buena como tú piensas. No seas modesta. Estoy seguro de que eres increíble, insistió, y en su voz había un tono que me hacía sentir valorada. Las risas y las miradas cómplices continuaron fluyendo, y por un momento, el peso de mi compromiso con Javier se desvaneció. Sin embargo, mientras hablábamos, una sombra de culpa comenzó a asomarse en mi mente. Recordé a Javier, su risa, su cariño. Era un buen hombre, uno que siempre había estado a mi lado. Alejandro no debería estar aquí. Debería estar en casa con Javier, le dije, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Clara, no tienes que sentirte culpable por disfrutar de un momento. Todos necesitamos desconectar a veces, respondió Alejandro. Su tono era suave, casi persuasivo. La vida es demasiado corta para no vivirla plenamente. Sus palabras resonaron en mí, y aunque sabía que tenía razón, el remordimiento se aferraba a mi pecho. Sí, pero Javier es mi esposo. No deberíamos estar teniendo esta conversación. Es un buen amigo para ambos. Intenté argumentar, sintiendo que mi voz se quebraba. Lo sé. Pero la vida es más compleja de lo que parece a simple vista, dijo Alejandro, su mirada fija en la mía. A veces, las conexiones que formamos son inesperadas, y eso no significa que estés traicionando a Javier. A medida que hablábamos, la tensión aumentaba. Era como si una corriente eléctrica nos rodeara, y no podía evitar sentirme atraída hacia él. Pero esa atracción era un dilema en mi mente. Cada sonrisa y cada risa compartida parecían acercarnos más a una línea que no debía cruzar. Fue entonces cuando, en un momento de debilidad, nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Alejandro, murmuré, sintiendo que las palabras se atoraban en mi garganta. Clara, no tengo la intención de hacerte sentir incómoda. Solo hay algo entre nosotros que no podemos ignorar, dijo él, su voz baja y cargada de significado. Mi corazón latía con fuerza, y en un instante de locura, me dejé llevar. Me acerqué y, antes de pensarlo 2 veces, lo besé. Fue un beso suave, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando me separé, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué he hecho?, pensé, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desvanecía. La confusión se apoderó de mí, y la culpa se instaló en mi pecho como un ladrón en la noche. Lo siento, Alejandro, no debí, balbuceé, mi voz temblorosa. Clara, espera.
No tienes que sentirte mal. Esto también significa algo. Él dijo, su mirada intensa, buscando la mía, pero yo ya estaba sumida en un mar de pensamientos. Debo irme, dije de repente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Me levanté apresuradamente, dejando una taza de café medio llena. Tengo que pensar en lo que acaba de suceder. Salí del café. Las puertas se cerraron detrás de mí, y en el aire fresco sentí el peso de mi decisión. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y ahora, la realidad de mis acciones comenzaba a asfixiarme. La tarde era cálida, pero el ambiente en casa se sentía tenso. Había decidido que no quería ver a Alejandro, que mi corazón ya había traicionado a Javier una vez, y no iba a permitir que eso sucediera de nuevo. Sin embargo, cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró. Miré por la mirilla, y allí estaba él, con esa sonrisa despreocupada que siempre me había desarmado. «Hola, Clara, vine a ayudarte con la reforma, como prometí», dijo Alejandro, su voz suave y amigable. El conflicto interno que me atravesaba era abrumador. ¿Por qué tenía que ser tan encantador? Abrí la puerta, sintiendo que cada fibra de mi ser me estaba advirtiendo que me alejara, pero no pude negarle la entrada. «Hola, Alejandro», respondí, intentando sonar neutral, aunque sabía que no lo lograba. Mientras comenzábamos a trabajar, la tensión era palpable. Cada vez que nuestras manos se rozaban, una corriente eléctrica parecía recorrerme. Intenté concentrarme en las tareas, pero mi mente volaba hacia el beso que habíamos compartido, un momento que había desatado sentimientos que creía enterrados. ¿Te acuerdas de aquel día en el café?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Sí, claro, respondí, sintiendo cómo el rubor me subía por el rostro. Fue un momento inesperado, ¿no crees? Su tono era juguetón, pero había una seriedad en su mirada que me hizo sentir incómoda. Sí, lo fue, pero debemos dejarlo atrás. Fue un error, dije con firmeza, aunque mi voz tembló. ¿Un error?, replicó, acercándose un poco más. ¿Seguro que lo piensas? No parecía un error en ese momento. Me quedé en silencio, sintiendo que el aire se volvía espeso. La cercanía de Alejandro me hacía dudar de mis decisiones. Una parte de mí quería seguir adelante, explorar esos sentimientos prohibidos, pero la otra parte, la que amaba a Javier, me gritaba que me detuviera. Mira, Alejandro, empecé, buscando las palabras adecuadas. No puedo seguir así. Estoy casada con Javier y no puedo hacerle esto. Lo sé, Clara, pero ¿y si lo que sentimos es real? Su mirada intensa me atravesaba. No estoy diciendo que debamos actuar, pero ¿no sientes que hay algo entre nosotros? ¡Claro que lo siento!, exclamé, demasiado rápido. Pero eso no cambia el hecho de que estoy comprometida. Alejandro se apartó un poco, como si mis palabras lo hubieran golpeado. La tristeza en su expresión me hizo sentir culpable, como si lo estuviera empujando a un abismo del que no podía regresar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. No solo como amigo, sino como alguien que realmente se preocupa por ti, dijo. Su voz era un susurro. Gracias, Alejandro, pero necesito espacio. La conversación se detuvo, y el silencio entre nosotros se volvió incómodo. Decidí cambiar de tema, intentando desviar la carga emocional que pesaba en el aire. ¿Has pensado en lo que harás después de la reforma?, pregunté, intentando sonar ligera. No mucho. Quizá tomar un viaje, despejar la mente, respondió, pero su mirada seguía fija en mí, como si no pudiera apartar la vista. La tarde avanzaba y la luz del sol se desvanecía. Mientras seguíamos trabajando, no pude evitar pensar en Javier. ¿Dónde estaría? ¿Estaría pensando en mí también? Pero la idea de su confianza se desvanecía ante la realidad de mis sentimientos por Alejandro. La noche llegó y,
Cuando finalmente terminamos, me sentí exhausta, tanto física como emocionalmente. Alejandro se quedó en la puerta, sus ojos fijos en los míos. Clara, por favor, piensa en lo que hemos hablado. No estoy aquí para presionarte, pero no puedo negar lo que siento, dijo. Su voz era un suave eco de mis propios pensamientos. Asentí, sin poder articular una respuesta. La verdad era que no sabía qué pensar. La puerta se cerró detrás de él, y en el silencio de la casa, me sentí más sola que nunca. La conexión entre nosotros era inquebrantable, pero mi lealtad a Javier me mantenía prisionera. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? La confusión me envolvía, y la noche prometía más incertidumbre. La noche había caído, y el aire en mi casa era pesado, cargado de emociones reprimidas. A pesar de mis intentos por mantener la calma, mi corazón latía desbocado. Miré a Alejandro a los ojos, incapaz de ocultar la confusión que llenaba mi mente. Habíamos cruzado una línea, y ahora el silencio entre nosotros era ensordecedor. Clara, dijo él, rompiendo el tenso silencio. Esto no debería haber pasado. No, no debería, respondí, sintiendo que una mezcla de temor y deseo me invadía. Pero no puedo evitarlo. Cada vez que estoy cerca de ti, todo lo que siento por Javier parece desvanecerse. Alejandro dio un paso hacia mí, su mirada intensa y decidida. El aire se volvió denso, y sentí que la distancia entre nosotros se evaporaba. Sin embargo, una voz en mi interior gritaba que esto era un error monumental. ¿Y si lo hablamos? Sugirió, casi con un susurro. Tal vez podamos encontrar una solución. ¿Una solución? Repliqué, sintiendo que la ironía de la situación me ahogaba. ¿Qué solución puede haber cuando la traición ya ha ocurrido? Alejandro se detuvo, y su expresión cambió. La determinación en su rostro se transformó en vulnerabilidad. No quise que esto sucediera, Clara. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Su cercanía me envolvió, y la chispa de deseo que había sentido antes resurgió con fuerza. Pero en ese instante, recordé a Javier, su risa, su cariño, todo lo que habíamos construido juntos. Me aparté, buscando un refugio en la lógica. No puedo hacer esto. No puedo seguir así, dije, mi voz temblando. Necesito hablar con Javier sobre lo que ha pasado. Alejandro me miró, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Estás segura? Preguntó. Tal vez sería mejor no decir nada. No, Alejandro. Debo ser honesta. No puedo vivir con este secreto. Me sentía en una encrucijada, y el peso de mi decisión se hacía cada vez más difícil de soportar. Mientras me debatía entre mis sentimientos por Alejandro y mi lealtad a Javier, un pitido agudo interrumpió mi tormento interno. Era mi teléfono. Lo saqué de mi bolsillo y vi que había recibido un mensaje. Al mirar la pantalla, mi corazón se detuvo. Era un mensaje de Javier, pero lo que vi a continuación me heló la sangre. Sin querer, había abierto una conversación grupal que incluía a Alejandro. «¿Cuándo nos vemos esta noche?», decía Javier. Clara no sospecha nada, pero creo que deberíamos tener una charla sobre lo que pasó. El mundo se me vino abajo. Las palabras danzaban ante mis ojos, y la realidad se volvía cada vez más oscura. «Clara, ¿qué sucede?», preguntó Alejandro, acercándose a mí con una expresión de alarma. «No», susurré, sintiendo que las lágrimas asomaban. Javier sabía. La traición que había yo cometido palidecía en comparación con la traición que Javier me estaba haciendo. La confusión se apoderó de mí, y la ira comenzó a burbujear en mi interior. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, su rostro empalideciendo. «Él sabe sobre nos», dije, mis palabras saliendo entrecortadas. «Sabe lo que hicimos».
Alejandro retrocedió, como si hubiera recibido un golpe. Su mirada pasó de la preocupación a la incredulidad. «¿Cómo puedes saberlo?», murmuró. «No puede ser. No lo sé. Pero tengo que enfrentar esto. No puedo seguir así, atrapada en este torbellino de mentiras». La realidad se desmoronaba a mi alrededor, y la decisión de cómo proceder me abrumaba. La traición, que había comenzado como un momento de pasión, se había transformado en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba respuestas, y que la conversación con Javier iba a ser inevitable. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a Javier, que estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, la pantalla iluminada por las recién descubiertas conversaciones entre él y Alejandro. La ira y la confusión se mezclaban en mi pecho, como un cóctel explosivo que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. «¿Cómo pudiste, Javier?», le pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque la traición de mis propios sentimientos me hacía tambalear. «¿Sabías de esto y no dijiste nada?». Él levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Clara, no es tan simple. Hay cosas que no entiendes. Cosas que no puedo contarte así como así», dijo, con un tono de voz que intentaba ser conciliador, pero que solo lograba aumentar mi frustración. «¿Qué es eso? ¿Qué puede ser tan importante que justifique esto?», insistí, señalando el teléfono como si fuera una prueba irrefutable de su traición. «¿Por qué no me lo dijiste antes de que me involucrara con Alejandro? Todo esto es un desastre». Javier suspiró profundamente, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara una tonelada, porque estaba esperando el momento adecuado. «Alejandro y yo tenemos un acuerdo. Un acuerdo que involucra un secreto oscuro», confesó finalmente, y al hacerlo, el aire se volvió aún más denso. «¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo?», pregunté, sintiendo que mi mente se nublaba con cada nueva revelación. La idea de que Javier y Alejandro compartieran algo más que una amistad me llenaba de una inquietud que no podía ignorar. «Clara, no puedo entrar en detalles, pero lo que te puedo decir es que Alejandro ha estado lidiando con un pasado que lo persigue. Y yo he estado tratando de protegerte de eso», explicó Javier, y su voz temblaba ligeramente. La vulnerabilidad en sus palabras me sorprendió. Lo que pasó entre tú y Alejandro no fue solo un error, fue parte de algo más grande. «¿Protegerme de qué? ¿De Alejandro o de ti mismo?», le lancé, mi voz llena de incredulidad. «¿Acaso estás diciendo que también tienes algo que ocultar? ¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo?». Javier se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No te estoy mintiendo. Solo estoy tratando de mantenerte a salvo. Alejandro no es quien parece. Hay cosas de su pasado que no puedes imaginar. Cosas que podrían ponerte en peligro». «¿En peligro? ¿De qué hablas? ¿Qué puede ser tan terrible que justifique esta traición?». La confusión se apoderaba de mí, y sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Javier me miró a los ojos. Su expresión era grave. «Te prometí que te protegería, Clara, pero ahora esto se ha complicado, y no solo por ti y por Alejandro. Hay secretos que involucran a los tres». No sabía si podía creerle. La realidad era tan impactante que me costaba procesarla. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? ¿Simplemente aceptar que he estado en medio de un triángulo de mentiras y secretos? ¿Qué hay de nuestra relación, Javier? La distancia entre nosotros parecía aumentar, y la tristeza en sus ojos era palpable. «Lo que más quiero es que encuentres la verdad. Alejandro debe enfrentarse a su pasado, y tú necesitas decidir si quieres seguir en esto. Pero debes conocer toda la historia antes de tomar una decisión». Un silencio pesado se instaló entre nosotros, y sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor.
La culpa y el desasosiego me ahogaban. No solo había traicionado a Javier, sino que Alejandro había entrado en mi vida con una carga que jamás hubiera imaginado. ¿Y si Alejandro no es solo el mejor amigo de mi marido, sino alguien que está conectado con un secreto que nos une de maneras que no comprendo? Pensé, mientras la confusión reinaba en mi mente. La realidad era más oscura de lo que había anticipado, y me di cuenta de que el camino hacia adelante sería más complicado de lo que nunca imaginé.